Bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento en que estén mirando esta grabación. Mi nombre es Marco Sibelio, algunos ya me conocen, soy profesor de la Cátedra de Introducción a la Química y hoy les voy a hablar del próximo tema de la materia, que es equilibrio químico. Este tema es fundamental para lo que resta de la materia, así que muchos de los conceptos que van a ver acá los van a usar en los siguientes tópicos que se van a dar. La idea de esta guía de esta clase es que les sirva de guía para que puedan leer la bibliografía que tienen. La clase básicamente se puede seguir perfectamente con el Brown. En ese libro y en el Witten, que es el otro que le damos como bibliografía, tienen desarrollados ejercicios tipo. Y el otro libro que es muy lindo, pero que lamentablemente solo les puedo dar una parte porque no lo tengo completo, es el Principios de Química de Atkins, que les recomiendo. El que tiene acceso puede mirarlo de ahí, que es realmente muy buen libro. Si es necesario, o si ustedes lo desean, podemos armar una clase de consulta online en los próximos días. Eso lo vamos a resolver a través de la página. Bueno, dicho esto, paso a compartir la pantalla y a mostrarles la presentación, que ustedes también van a tener en PDF en la página. Bueno, el tema que vamos a hablar es equilibrio químico. Miremos la reacción esta que tenemos aquí escrita a la derecha. En esta reacción tenemos la disociación del tetróxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno. Hasta ahora, en Introducción a la Química, a esta reacción nosotros la hubiéramos escrito de esta manera, con una flecha que aquí está exagerada, ya van a ver por qué, que me estaría indicando que estos reactivos se convierten totalmente en estos productos. En base a esta ecuación es que nosotros hemos realizado todos los cálculos estequiométricos, es decir, hemos dicho que, por ejemplo, un mol de tetróxido de nitrógeno se transforma en 2 moles de dióxido de nitrógeno. Cuando estoy diciendo eso, está implícito que la reacción progresa totalmente hasta que se terminan los reactivos. Si esta reacción fuera un poco más compleja, sería que progresa totalmente hasta que se termina el reactivo que estaba en defecto. Eso era lo que nosotros hasta ahora veníamos manejando. Sin embargo, si yo ahora miremos lo que está acá, si yo llenara un tubo con tetróxido de nitrógeno, que es un gas que incoloro, vería que se va convirtiendo paulatinamente a una cierta temperatura en dióxido de nitrógeno, que es un gas pardo, que es lo que le da color a este tubo que tengo aquí. Pero en realidad, cuando llega un momento en que si este tubo está cerrado a una cierta temperatura, lo que voy a tener es una mezcla de los productos con los reactivos. Es decir, no voy a lograr que todo el reactivo, todo el tetróxido de nitrógeno se transforme en dióxido de nitrógeno. Y eso ocurre porque entonces esta reacción la deberíamos escribir de esta manera. Esta reacción habría alcanzado el estado de equilibrio. ¿Qué es lo que significan estas dos flechas? Bueno, vamos a leer de izquierda a derecha lo que llamamos la reacción directa y de derecha a izquierda lo que llamamos la reacción inversa. Lo que estaría indicando estas dos flechas es que están ocurriendo las dos reacciones, que las dos reacciones son posibles, pero no solo son posibles, están ocurriendo simultáneamente. Están ocurriendo simultáneamente hasta que se alcanza un estado de equilibrio. Ustedes vieron anteriormente en la materia otros casos de equilibrio que les van a ayudar a comprender el caso de equilibrio químico. Por ejemplo, cuando teníamos un líquido que era volátil,
Supongamos que hiciéramos este experimento imaginario, encerráramos un líquido volátil, por ejemplo etanol, en un recipiente en el cual se hubiera hecho vacío. Las moléculas de líquido tendrían una cierta tendencia a pasar a la fase gaseosa, con lo cual la presión en esta zona se iría incrementando, ¿verdad? Y eso yo lo podría registrar con un manómetro. Sin embargo, esa presión no aumenta indefinidamente. ¿Por qué? Porque algunas de las moléculas que han pasado a la fase gaseosa vuelven a chocar con la fase líquida y quedan atrapadas. Es decir, que empieza a darse que el proceso ocurre en un sentido hacia la vaporización y en otro sentido hacia la licuefacción, hasta que se alcanza un estado de equilibrio, en el cual los dos procesos ocurren a la misma velocidad y aquí se desarrolla una presión de equilibrio a una cierta temperatura que se conoce como presión de vapor. Ese concepto ustedes ya lo manejan. Otro caso es el de solubilidad de un sólido. Supongamos que tenemos un sólido, un solvente, y este sólido se va a disolver en la solución. Ese proceso está indicado por la flecha roja, en la cual el sólido pasa a la sustancia en solución. Esto podría tratarse, por ejemplo, de una sal. Pero ese proceso empieza a ser compensado por otro proceso, que es la deposición de la sal, que está disuelta, para formar el sólido. Esos dos procesos de direcciones de sentido inverso, llega un momento que se equilibran, es decir, se equilibran las dos velocidades, la de disolución con la de cristalización, y se alcanza un estado de equilibrio. O sea, se alcanza una cierta concentración aquí, que es la solubilidad, y que es característica de la sustancia, del solvente y de la temperatura a la cual se produce el proceso. Lo que tienen en común estos procesos es que representan procesos dinámicos que ocurren en direcciones opuestas. Finalmente, las velocidades de los dos procesos se igualan. Y cuando eso ocurre, las condiciones del sistema permanecen constantes. Es decir, ¿cuáles son las condiciones del sistema? La temperatura, la presión, el volumen y las concentraciones. Todas estas son características de un sistema en equilibrio. Entonces, volviendo al caso del equilibrio químico y tomando como ejemplo nuevamente la reacción que discutíamos recién, el caso del equilibrio entre el tetróxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Yo podría partir de un sistema que tuviera, por ejemplo, únicamente tetróxido de nitrógeno. Fíjense, por ejemplo, este tubo está totalmente incoloro porque este gas es incoloro y acá está representado que todas las moléculas corresponden a tetróxido de nitrógeno. Y lo que vería es que espontáneamente se convierte a dióxido de nitrógeno y empiezan a aparecer, que está representado por estas moléculas coloreadas. Y lo que yo vería macroscópicamente es un tubo de coloración que se va intensificando. Pero estos productos también tienen tendencia a dimerizarse y entonces, en definitiva, se termina alcanzando una situación de equilibrio en la cual coexisten productos con reactivos. Se ha alcanzado una condición de estado de equilibrio químico. Cualquier reacción, en principio, tiene la posibilidad de alcanzar un estado de equilibrio. Para eso, fíjense que un detalle que es importante es que yo tengo un sistema en el cual no permita que se escapen los reactivos y los productos. Podríamos decir entonces que una reacción química ha alcanzado el equilibrio, el estado de equilibrio, cuando las concentraciones de todos los reactivos y todos los productos permanecen constantes a una cierta temperatura. Una característica de esto es que las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales cuando alcanza el estado de equilibrio, por lo cual se trata de un equilibrio dinámico. Es decir, no es una situación estática, es una condición que se alcanza porque hay dos procesos de direcciones opuestas que están ocurriendo a la misma velocidad. Y otra cosa que es importante es que esa condición de equilibrio
es posible de ser alcanzada a partir de mezclas iniciales que tengan cualquier composición. Es decir, en el caso anterior, tomando como ejemplo esta reacción, yo podría alcanzar un estado de equilibrio si partiera solamente de tetróxido de nitrógeno o de dióxido de nitrógeno o de una mezcla arbitraria de ambos compuestos. En cualquier caso, el sistema evolucionaría hacia una situación de equilibrio. Analicemos esto con otro caso. Para simplicidad, vamos a suponer que tenemos un proceso en el cual una sustancia A, el reactivo, se transforma en una sustancia B, y por una cuestión de simplicidad, vamos a suponer que esto es una etapa elemental, es decir, que esto ocurre en una sola etapa, y que se parte únicamente de A. Bueno, si analizara lo que ocurre con las velocidades, vería lo siguiente. Si yo dije que parto solamente de A tiempo cero, tengo únicamente una cierta cantidad de A. A es el reactivo. De B no tengo absolutamente nada. A es el reactivo y se va a ir consumiendo, se va a ir transformando en B. La velocidad de la reacción directa, es decir, la transformación de A en B, ustedes acaban de ver cinética química recientemente. Si esto fuera una reacción elemental, la velocidad de consumo sería la constante de la reacción directa, en este caso KF, por su sigla en inglés, por la concentración de la sustancia A, elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque es una etapa elemental, si no tendría que haber usado el orden de reacción determinado experimentalmente. Bueno, esa velocidad, fíjense que arranca con un valor alto, porque tengo una concentración inicial alta de A, y luego va disminuyendo, justamente porque va cambiando la concentración de A, va disminuyendo la concentración de A, va disminuyendo la velocidad de la reacción directa. Ahora, ¿qué ocurre con la reacción inversa? Es decir, ¿qué ocurre con la reacción de conversión de B en A? Bueno, inicialmente tiene un valor muy bajo, pero a medida que progresa el tiempo, esa velocidad aumenta, porque esa velocidad, de nuevo, si estamos hablando de un proceso elemental, va a ser igual a la constante de velocidad para la reacción inversa por la concentración de B. Y la concentración de B se ha ido incrementando en el tiempo, con lo cual la velocidad también aumenta. Llega un punto en que esas dos velocidades se igualan. A partir de ese momento, el proceso sigue ocurriendo en los dos sentidos, pero a la misma velocidad. Y en esa condición se ha alcanzado el equilibrio. Es decir, que en este gráfico lo que tengo que distinguir es que la parte sombreada en amarillo es la zona que corresponde a un sistema en equilibrio, mientras que esta parte corresponde a un sistema que no está en equilibrio, está yendo hacia el equilibrio. Si ahora mirara lo que ocurre con la concentración de ese sistema, vería lo siguiente. En mi ejemplo dije que había arrancado a tiempo cero, había arrancado de A. Entonces, la concentración de A va a ir disminuyendo en el tiempo, mientras que la de B va a ir aumentando. A partir de un cierto tiempo se alcanza el equilibrio, es decir, las velocidades se igualaron. Bueno, entonces las concentraciones alcanzan un cierto valor. Y a partir de ahí, observen que no se ve modificación de la concentración de A y de B, que es la condición para que haya equilibrio. En este esquema, entonces, un sistema en equilibrio está representado por la zona sombreada en amarillo, mientras que en esta zona que está en blanco, el sistema no está en equilibrio, está evolucionando, sus concentraciones están cambiando. Tomemos un sistema un poco más complejo, para esta reacción que vamos a tomar como base para explicar básicamente el tema. Esta reacción es la reacción de obtención de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno y todo ocurre en fase gaseosa, es decir, son todos gases. Fíjense que aquí los coeficientes estequiométricos son más complicados, es decir, la estequiometría me dice que cada mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno y da 2 moles de amoníaco. Entonces supongamos que parto de una mezcla que tiene originalmente solamente reactivos, es decir, a tiempo cero, observemos que tengo una cierta concentración de hidrógeno y una cierta concentración de nitrógeno, pero no tengo nada de amoníaco. Esto es una mezcla arbitraria que podría ser otra. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con este sistema en el tiempo?
Como esta reacción tiende a generar producto, los reactivos se van consumiendo y se va generando amoníaco, por lo cual va bajando la concentración de hidrógeno y va bajando la concentración de nitrógeno, a la vez que va aumentando la concentración de amoníaco. Eso ocurre hasta un cierto tiempo en el cual se observa que las concentraciones se mantienen constantes. Y eso ocurre porque se ha alcanzado una condición de equilibrio químico. Es decir, a partir de este tiempo lo que ha pasado es que las velocidades de la reacción directa e inversa se igualaron. Entonces se obtiene este juego de concentraciones que corresponde a un estado de equilibrio y que va a permanecer así a menos que sea perturbado. Ahora, esa misma condición se podría alcanzar de otra manera. Podría haber partido, por ejemplo, de amoníaco. Entonces hubiera partido solamente del producto de amoníaco y no tenía nada originalmente de hidrógeno y de nitrógeno, que son los reactivos, habría visto lo siguiente, habría visto que el amoníaco se descomponía, por lo cual disminuía su concentración, mientras que iba aumentando la cantidad de hidrógeno y la cantidad de nitrógeno. A partir de un cierto tiempo, de nuevo, se observa un valor de concentraciones que se mantiene constante. Ese momento corresponde al establecimiento del equilibrio químico. O sea que nuevamente, en un gráfico como este, no pierdan de vista que la condición de equilibrio se cumple en esta parte del gráfico. En esta etapa, no. El sistema no está en equilibrio. Bueno, una característica que lo voy a ejemplificar para el caso de esta reacción y después lo voy a hacer más genérico. Una característica que tiene el estado de equilibrio químico es que cuando se alcanza ese estado de equilibrio, se verifica que una expresión de las concentraciones es igual a una constante, que se llama constante de equilibrio. Esa expresión es la siguiente. Es la concentración molar de producto elevada a su coeficiente estequiométrico, por ejemplo, amoníaco al cuadrado, dividido la concentración de cada reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico. Concentración de nitrógeno elevado a la 1, concentración de hidrógeno elevado al cubo. Por más que sea redundante, fíjense que yo acá he puesto equilibrio. Es decir, estas concentraciones no son cualquier concentración, son las concentraciones que corresponden a las del sistema una vez que alcanzó el estado de equilibrio. Solamente bajo esa circunstancia, esta expresión es igual a una constante, que en este caso se llama K sub C, constante de equilibrio en función de la concentración. Esta constante tiene una particularidad, y es que tiene un único valor a una cierta temperatura. Es decir, que la constante de equilibrio depende solamente de la temperatura. Esa expresión, la expresión de poder plantear una constante de equilibrio, se conoce como ley de acción de masas. Y planteado para una reacción más genérica como esta, en la cual A y B son los reactivos y P y Q son los productos, me permite escribir que la constante de equilibrio K sub C, la C hace referencia a que está expresada en función de concentraciones molares. K sub C es igual a la concentración de producto, de cada producto, elevado a su coeficiente estequiométrico. Así que ven, por ejemplo, concentración de P a la P por concentración de Q a la Q sobre concentración de reactivo A la A por concentración del reactivo B a la B. Esta expresión se conoce como K sub C. En esta expresión, cuando uno escribe una constante de equilibrio, en esta expresión no se incluyen las concentraciones de los líquidos ni de los sólidos puros. Y si estuviera planteando una reacción en solución, tampoco se incluye la concentración del solvente. Ahora, otra constante que se puede plantear es K sub P. K sub P tiene la misma forma, observen, pero ahora en vez de hablar de concentraciones, hablo de presiones parciales. Así que entonces K sub P se va a plantear para el caso generalmente de mezclas gaseosas y tiene la misma expresión, análoga expresión a K sub C, donde ahora es la presión parcial de cada producto elevado a su coeficiente estequiométrico
dividido la presión parcial de cada reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico. Cabe señalar que si bien para K sub C se usan concentraciones molares y para K sub P se usan presiones en atmósferas, el valor de K sub C y de K sub P se usa como adimensional, es decir, no van a encontrar que tenga unidades esta constante. La razón de eso es que en realidad, y eso lo van a aprender en una próxima materia, la razón de eso es que en realidad estas constantes son verdaderas constantes cuando se utiliza un concepto, otra magnitud, que se llama actividad química, que está relacionada con la presión y con la concentración, pero que no es lo mismo, y que es un número adimensional. En esta materia, y en la mayoría de las materias, vamos a usar, para plantear K sub C y K sub P, vamos a usar concentraciones y presiones en vez de actividad. Pero les aclaro esto para que entiendan por qué razón no aparecen las unidades, porque en realidad es una aproximación. Lo que debería utilizarse son actividades químicas y esos números son adimensionales. Recalco el concepto de que estas constantes para una reacción determinada dependen solamente de la temperatura. Entre ambas constantes existe una relación. Tomemos nuevamente la reacción genérica que les planteé recién y escribamos K sub P. Planteemos K sub P en función de las presiones parciales. Si ahora supongo que esos gases se comportan idealmente, bueno, entonces es válida la ecuación de estado del gas ideal, es decir, se debería cumplir que P por B sea igual a N por R por T. Y para cada gas, si estoy hablando de una mezcla de gases, se debería cumplir que la presión parcial de ese gas sea igual a la concentración molar del gas por R por T. Esta expresión sale simplemente de pasar el volumen dividiendo aquí y hacer el cociente entre número de moles sobre volumen en litros, eso es concentración molar. Así que entonces, si yo tuviera una reacción donde intervienen gases, planteo K sub P, supongo que esos gases se comportan idealmente, entonces puedo reemplazar cada presión parcial por la concentración molar multiplicada por R por T. A eso lo introduzco aquí. Si opero ahora algebraicamente, reemplazándolo, voy a encontrarme con que, lo pueden hacer ustedes a modo de ejercicios, es sencillo, voy a encontrarme que me va a quedar una expresión que es exactamente igual a K sub C y otro factor que es RT elevado a la delta N, donde delta N es la diferencia que hay entre el número de moles gaseosos de productos menos el número de moles gaseosos de reactivos. Esto es fundamental, esta expresión, que la tengan presente para cuando planteen reacciones donde intervengan una mezcla de productos gaseosos y no gaseosos. Fíjense que en esta expresión sale de haber utilizado la ecuación de los gases, así que delta N se refiere a diferencia del número de moles gaseosos. Si hubiera otra sustancia que no es gaseosa, no se tiene en cuenta para este cálculo. Como verán, K sub P y K sub C a priori son diferentes. ¿Cuál sería el caso en que son iguales? Bueno, cuando esto valga 1, y esto vale 1 si delta N vale 0, es decir, si tengo el mismo número de moles de productos gaseosos que de reactivos gaseosos. Si no, van a diferir entre sí. Siguiendo con el planteo de constantes de equilibrio, ¿qué pasa cuando tengo justamente una mezcla heterogénea, es decir, sólidos con gases? Cuando todos los reactivos y todos los productos están en una sola fase, decimos que el equilibrio es homogéneo. Y eso se da cuando tenga una mezcla gaseosa o cuando se trabaje con una solución. En cambio, si uno o más de los reactivos o productos están en una fase distinta, digo que tengo un equilibrio heterogéneo. Por ejemplo, la descomposición del carbonato de calcio, que es un sólido, calentando este sólido, se forma óxido de calcio, que es otro sólido,
y dióxido de carbono, que es gaseoso. Si yo fuera a plantear la constante de equilibrio, por ejemplo, K sub C, si me atengo a lo que venía escribiendo, hubiera dicho concentración de óxido de calcio sólido por concentración de dióxido gaseoso, cada uno a la 1, porque los coeficientes estequiométricos son 1, dividido el producto, que es carbonato de calcio sólido, también a la 1. Pero observen que la concentración de óxido de calcio sólido o de carbonato de calcio sólido no depende del recipiente en que se encuentre. Es decir, esta concentración es propia del sólido. Si ustedes recuerdan, cuando estudiaron sólidos, decíamos justamente que una característica de un sólido era que tenía un volumen propio. Y eso hace que tenga una concentración propia. O sea que este número es una constante. Si esto es una constante y esto es una constante, entonces ese cociente es otra constante. Entonces redefino una constante de equilibrio K sub C', que depende solamente de lo que puede variar, que en este caso es la concentración de dióxido de carbono. O sea, dicho de otra manera, esto es para mostrar con un ejemplo por qué razón no se incluyen las concentraciones de los sólidos o de los líquidos puros. Uno podría pensarlo, bueno, no se incluye porque tienen una concentración propia que es constante. Entonces, por eso no se incluye. Una explicación un poco más refinada que ustedes van a ver en la materia siguiente es que en realidad el parámetro que se mantiene constante es la famosa actividad, que es el parámetro en base al cual habría que plantear todas estas constantes de equilibrio. Pero por ahora podemos quedarnos con que no se incluye porque la concentración de un sólido y de un líquido es propia y es constante. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de planteos de constantes de equilibrio. Este es para la reacción que estuvimos analizando. La constante K sub C sería la concentración de producto, dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, sobre la concentración de reactivo elevado a la 1. Observen que no tiene unidades esto. Si bien tengo que tener cuidado en poner estas concentraciones en concentraciones molares, no voy a utilizar unidades para la constante. Para el caso del amoníaco es la que ya planteamos, concentración de amoníaco al cuadrado sobre concentración de nitrógeno por concentración de hidrógeno al cubo. Y el caso que recién les mostré, la constante de equilibrio es igual directamente a la concentración de dióxido de carbono gaseoso. Es decir, cuando planteé la constante de equilibrio de un equilibrio heterogéneo, no hace falta que haga el análisis que hice recién. Eso era solamente para explicarles por qué daba esta forma, sino simplemente coloco la concentración de productos y de reactivos que no sean líquidos puros ni sean sólidos puros. Esto ya se los comenté, pero los dejo escrito aquí, la concentración de los líquidos y de los sólidos puros y de los solventes, en el caso que las reacciones se hagan en solución, no se incluyen en la constante de equilibrio. ¿Cuál es la razón? Que la concentración es constante durante el proceso. Una explicación más refinada, que la actividad de los sólidos puros, los líquidos puros y del solvente permanece constante. Por eso no se incluye en la constante de equilibrio. Comenzamos la clase hablando de reacciones directa e inversa. Volviendo al ejemplo en el cual estamos basando la explicación, nosotros escribimos que estos son los reactivos y estos son los productos. Y planteamos una constante, llamémosle K1, constante directa, que es igual a la concentración de dióxido al cuadrado sobre la concentración de tetróxido. Eso tiene un valor, en este caso 0,21. Ahora, alguno podría pensar, ¿por qué no planteo este equilibrio en base a la reacción opuesta? Porque en realidad la situación física es que en este sistema, cuando se alcanza el equilibrio, coexisten tetróxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno en una cierta concentración, en una cierta relación. Yo podría analizarlo escribiendo la reacción de esta manera, con lo cual tengo que plantear una constante con esto como producto y esto como reactivo. Pero si la escribo al revés, entonces ahora cambió. El tetróxido es el producto y el dióxido es el reactivo.
Llamemos a esta reacción inversa K2. Bueno, si ustedes se fijan, esta constante es exactamente lo inverso de la anterior. Conclusión, si tengo una reacción química y planteo la ecuación para la reacción directa, tiene un valor de constante, y si planteo la reacción inversa, la constante de equilibrio, es decir, si planteo la reacción opuesta, la constante de equilibrio es la inversa. Tengo que dar vuelta y hacer el cociente. Normalmente se utiliza una de las dos. Bueno, entonces ya cualitativamente tenemos una idea de lo que es el equilibrio químico, cómo plantear las constantes. ¿Cuál es el sentido de la magnitud? Ya dijimos que no tenían unidades, pero ¿cuál es el sentido de la magnitud de las constantes de equilibrio? Si yo tuviera una reacción hipotética en la cual los reactivos tienen mucha tendencia a convertirse en productos, entonces cuando se alcanza el equilibrio, tengo esta relación, tengo pocos reactivos y pocos productos, cuando plantee la constante, que en definitiva es una expresión igual a productos, o sea, la concentración de cada producto elevado a su coeficiente estequiométrico y multiplicados entre sí, dividido una expresión análoga para los reactivos, ese número me daría mucho más grande que 1. Mientras que si fuera al revés, si tengo una reacción donde los reactivos tienen poca tendencia a convertirse en productos, entonces esa constante tendrá un valor menor que 1. Entonces lo que podríamos decir es que cuanto mayor sea la constante de equilibrio, lo que me está diciendo es que más desplazada está la reacción directa en el sentido de formar productos. Podría decir que esta reacción, por tener una constante más grande, tiene una mayor tendencia a ocurrir de izquierda a derecha. Con esto tengo que tener cuidado, porque ¿para qué me sirve esto? ¿Cuándo puedo hacer esta comparación? Por ejemplo, cuando tenga que analizar las constantes de equilibrios de una misma reacción a dos temperaturas distintas. Aquí falta la palabra temperatura. A dos temperaturas distintas. Es decir, si yo tengo esta misma reacción a dos temperaturas distintas, la constante de equilibrio, como vamos a continuar discutiendo en breve, va a cambiar. Entonces, cuanto mayor sea la constante de equilibrio, quiere decir que más desplazada está la reacción en esa condición de temperatura. Otra situación en la cual podría ser de utilidad para comparar sería la siguiente. Reacciones que tengan la misma forma en el sentido de los mismos coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, fíjense la reacción de formación de fluoruro de hidrógeno o de cloruro de hidrógeno. Tienen la misma forma. O sea, va a ser concentración de fluoruro de producto al cuadrado sobre cada reactivo a la 1, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, yo podría comparar estas dos constantes y ver el que tiene la constante más grande me está indicando que la reacción está más desplazada hacia los productos. Ahora, no tendría sentido compararla con otra que tiene una estequiometría distinta, porque aquí fíjense que intervienen distintos exponentes, con lo cual ya esa comparación no es viable. Lo que sigue valiendo, así a grosso modo y a modo cualitativo, es que una constante de equilibrio grande está indicando una reacción que está muy desplazada hacia la derecha, es decir, muy desplazada hacia la formación de productos. Asociado al concepto de constante de equilibrio está el hecho de poder predecir el sentido en que ocurre una reacción una vez que uno tiene un sistema inicial, plantea un sistema inicial para un cierto juego de concentraciones de reactivos y de productos. Volvamos a esta reacción genérica, donde tengo estos reactivos A y B que se transforman en productos P y Q. Si planteo la constante de equilibrio, de acuerdo a la ley de acción de masas, si planteo K sub C, me queda esta expresión que ustedes ya conocen, donde nuevamente insisto en colocar aquí que estas concentraciones son de equilibrio, es decir, solamente este juego de concentraciones que corresponden a una situación de equilibrio satisfacen la constante. Solamente bajo estas condiciones, esta expresión es igual a una constante, que tiene un valor único a una temperatura determinada. Ahora,
yo podría escribir otra expresión. Comparen esto con esto. A golpe de vista pareciera que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, porque esto es Q, cociente de reacción, en este caso Q sub C, porque está expresado en función de concentraciones, y es igual a la concentración de cada producto elevado a su coeficiente estequiométrico multiplicado por el siguiente producto y dividido sobre la expresión análoga para los reactivos. Pero fíjense el detalle, aquí no dice que sea de equilibrio, acá sí. Es decir, cuando reemplazo en la constante, únicamente puedo reemplazar en la constante concentraciones que sean de equilibrio, que correspondan a un estado de equilibrio. Mientras que en este cociente de reacción puedo reemplazar cualquier cosa. Es decir, no importa si está en equilibrio o no está en equilibrio. La comparación de este parámetro del cociente de reacción con la constante de equilibrio es lo que me va a permitir predecir el sentido en el cual ocurre o se desplaza una reacción. Las situaciones que se pueden presentar son las siguientes. La más obvia podría ser que Q sea igual a K, es decir, que me den un juego de concentraciones, reemplace en la expresión de Q sub C y me dé igual que la constante. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el sistema está en equilibrio. O sea que ese sistema, en esas condiciones de concentración de reactivos y de productos, no se desplaza hacia ningún lado. No es que va a generar más productos ni más reactivos, simplemente va a permanecer en equilibrio, porque el valor de Q coincide con el valor de K. Ahora, supongamos que me dan un juego de concentraciones en el cual Q es mayor que K. Un detalle que no aclaré exactamente, pero ya se imaginarán que es necesario, es que esté comparando a la misma temperatura. Es decir, yo voy a conocer la constante de equilibrio a una cierta temperatura. Bueno, entonces, esto que estoy diciendo es válido cuando planteo Q para la misma temperatura. Entonces, si Q es mayor que K, ¿qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que tengo en proporción mayor cantidad de productos que de reactivos. O dicho de otra manera de analizarlo. Independientemente del punto inicial que yo planteé, de la mezcla que haya armado, del juego de concentraciones de reactivos y de productos, el sistema va a buscar el equilibrio, va a tender naturalmente hacia el equilibrio. O dicho de otra manera, Q va a tender a llegar a alcanzar el valor de K, porque de esa manera el sistema alcanza el equilibrio. Entonces, si parto de una situación en la cual el cociente de reacción es más grande que la constante, tendrá que desplazarse este equilibrio de tal manera de poder llegar a alcanzar el valor de la constante. ¿Cuál es esa forma? Y la forma sería que se desplace hacia la izquierda, es decir, que disminuyan los productos y que aumenten los reactivos. Si en cambio me hubieran dado un juego de concentraciones que cuando una vez planteado Q me da menor que la constante de equilibrio, eso quiere decir que ahora para alcanzar el valor de la constante, Q tiene que aumentar. ¿De qué manera es posible eso? Si esta reacción se desplaza hacia los productos, es decir, de izquierda a derecha. Así que entonces, puedo, en base a esta comparación, predecir en qué sentido, o sea, puedo primero decir si el sistema está en equilibrio o no, y si no está en equilibrio, para qué lado se va a desplazar la reacción. Una aclaración respecto de esto, y que tiene que ver con algo que vieron en el tema anterior. Que uno diga que la reacción se va a desplazar en un sentido o en el otro, eso tiene que ver con la tendencia a ocupar un estado de menor energía. Es decir, eso sería de acuerdo a las condiciones termodinámicas, pero no interviene el tiempo ahí. Es decir, que una reacción tienda a desplazarse hacia los productos o hacia los reactivos, eso sería la tendencia a llegar al equilibrio, pero no sé en qué tiempo. Eso es terreno de la cinética. Puede haber una reacción que tenga tendencia a desplazarse, por ejemplo, supongamos, en el sentido de generar más productos, pero que sea extremadamente lenta, con lo cual en la práctica yo casi no lo vería. ¿Se entiende? Son dos conceptos diferentes, estabilidad termodinámica, que es lo que uno analiza en este caso, y estabilidad cinética, que es lo que veían en el tema anterior, que vieron con Daniel.
Vamos a analizar esto con un poquito más de detalle, para ver si se fija la idea. Volvemos al caso de la formación del amoníaco y a este gráfico que ya conocían. Un gráfico en el cual habíamos partido, si prestan atención, en el eje del tiempo tengo a tiempo cero una cierta concentración de hidrógeno y una cierta concentración de nitrógeno y no tengo amoníaco. Es decir, tengo solamente reactivos y no tengo producto. Cuando uno se encuentra con una situación, o sea, podemos hacerlo analíticamente, pero de una forma cualitativa hay algo que nos debería orientar con respecto a esta situación. Cualquier reacción tiende a estar en un estado de equilibrio. Si ustedes se fijan, en ese estado de equilibrio tiene que haber productos y reactivos. En esta situación que yo planteé, tengo solamente reactivos, no tengo producto. Así que esta reacción no es difícil darse cuenta que necesariamente va a tener que generar producto. Por lo tanto, va a tener que desplazarse para la derecha. A esa misma conclusión puedo llegar comparando Q y K. En este caso, como no tengo producto, Q me da, digamos, a tiempo cero me da 0, porque el numerador es 0. Ahora, a medida que la reacción progresa, fíjense que en toda esta etapa que en el gráfico está marcada en blanco, está sombreada en blanco, el sistema no está en equilibrio. El equilibrio se alcanza recién a partir de este punto, de esta línea punteada, en el cual las concentraciones se mantienen constantes. Así que en toda esta etapa, todo este periodo, Q se mantiene menor que K. Y entonces la reacción se desplazaría hacia la derecha. De nuevo, en nuestro ejemplo, yo les puse el caso de que partiera de una mezcla solamente de reactivos y nada de producto. Ahora, si le hubiera dado una mezcla que corresponde a este caso, por ejemplo, esta cantidad de nitrógeno, esta cantidad de amoníaco, esta cantidad de hidrógeno, cuando calculan Q, les va a dar menor que la constante. Con lo cual sigue valiendo que la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Ahora, una vez que se alcance el equilibrio, lo que voy a observar, si me dieran este juego de concentraciones, lo que vería es que cuando calcule Q, me da lo mismo que la constante. O sea que la conclusión de eso sería que estoy en condición de equilibrio. La reacción no se va a desplazar para ningún lado, va a permanecer estable, excepto que sea perturbada. La situación inversa sería esta. Fíjense, parto de amoníaco, ¿no? Y nada de reactivos. Entonces, el amoníaco, de nuevo, si partiera de esta situación donde tengo solamente producto y no tengo reactivos, aquí no queda otra posibilidad que la reacción se desplace de derecha a izquierda, porque en el equilibrio tiene que haber una mezcla de las dos cosas, de los reactivos y de los productos. Bien, entonces la concentración de amoníaco va a disminuir, la concentración de los reactivos va a aumentar, hasta un punto en el cual se alcanza la condición de equilibrio, nuevamente. De nuevo, para cualquier juego de concentraciones que corresponda a la zona que está en blanco, Q es más grande que la constante, lo cual me estaría diciendo que la reacción se debe desplazar de derecha a izquierda, de tal manera de que Q alcance el valor de la constante, que es lo que ocurre una vez que alcanza la condición de equilibrio. Bien, vamos a tratar de reforzar esto con un problema muy sencillo que ilustra cómo trabajar con los problemas de equilibrio. Lo que yo le voy a dar es un ejemplo que lo pueden tomar de la mayoría de los libros, pero quisiera utilizarlo para reforzar un par de cosas. A estos problemas, como todos los demás, hay muchas maneras de hacerlo. Yo les voy a dar una que puede ser que les resulte más fácil y más clara. Supongamos que tenemos un recipiente de 2 litros a una temperatura de 400 grados que se llena con una mezcla de gases constituida por 0,5 moles de iodo de hidrógeno, 1 mol de hidrógeno y 0,8 moles de yodo, todo en estado gaseoso. El valor de la constante, K sub C, para esa reacción de formación es 50. La pregunta que me hacen es
si esa mezcla está en equilibrio o no. Bueno, lo primero que tengo que hacer es escribir la reacción que me dicen de la forma adecuada. Acá me están diciendo, me están dando el valor de la constante de equilibrio K sub C para la reacción de formación de iodo de hidrógeno, de tal manera que la voy a escribir de esta forma. Es fundamental, en cualquiera de estos problemas, que escriban el estado de agregación, para que escriban correctamente la constante. Acuérdense que las concentraciones de los líquidos, de los sólidos y de los solventes no aparecen en la expresión de la constante. Entonces, una vez que tengo la ecuación escrita, igualada con el coeficiente estequiométrico que corresponda, planteo la constante, K sub C, en función de concentraciones molares. En este caso me dan el valor, lo conozco. Bueno, entonces ahora lo que tengo que tratar de ver es cómo decidir si esta mezcla está en equilibrio o no. Para eso lo que utilizo es el concepto del cociente de reacción, Q sub C, que ustedes recuerdan. Tiene una forma matemáticamente similar a la de la constante, con la diferencia que las concentraciones pueden ser de equilibrio o no. En cambio, cuando reemplazan la constante de equilibrio, esas concentraciones sí o sí tienen que corresponderse con una situación de equilibrio. Esa es la diferencia. Bueno, entonces planteo Q sub C, que en este caso, fíjense, la concentración de iodo de hidrógeno molar será la cantidad de moles, que es 0,5, dividido el volumen en litros, que es 2 litros, eso me da la concentración molar. A eso lo tengo que elevar al cuadrado. La concentración de iodo será 0,8 moles, dividido el volumen, que es 2 litros, elevado a la 1. Y la concentración de hidrógeno será 1 mol de hidrógeno, dividido 2 litros, elevado también a la 1. Hago esa cuenta y dejo el valor sin unidades, me da 0,31. Bueno, y ahora comparo Q con K y veo que Q es menor que K. Si Q es menor que K, recuerden que la reacción, el sistema, va a evolucionar hacia el equilibrio, o lo que es lo mismo, Q va a modificarse hasta que alcance el valor de la constante. ¿De qué manera Q se va a hacer igual a la constante? Aumentando. Para aumentar, ¿qué tiene que pasar? Y tendría que aumentar el numerador y disminuir el denominador. O dicho de otra manera, se tendría que desplazar hacia la derecha para generar más producto. Entonces, lo importante de esto es, primero, la respuesta, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Si permanece en equilibrio la mezcla o no? Bueno, no está en equilibrio, porque es distinto, ¿no? Ya solamente con ver que es distinto ya contestaba la pregunta. Sin embargo, acá avancé un poquito más, porque de la comparación, al ver que es menor, me doy cuenta que la reacción se tiene que desplazar para la derecha, hasta alcanzar el equilibrio. Bueno, volviendo al mismo problema, una segunda pregunta podría ser, ¿cuáles son las concentraciones finales una vez que se alcanza el equilibrio? Bueno, nuevamente tengo planteada la ecuación, conozco la constante, y acá viene lo que yo les decía, que esto hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a dar una. Tanto en el Brown como en el Witten o Atkins, hay ejercicios similares planteados, diferentes versiones, diferentes modificaciones, con distintos datos, distintas combinaciones y preguntas que se pueden hacer en base a esto. Pero es interesante que vean un problema tipo y para que se organicen y presten atención a ciertos detalles que les va a facilitar la resolución. Uno podría plantear este problema de varias formas. Una sería en moles. Si fueran moles, digamos, tal vez es más palpable, pero recuerden que después van a tener que trabajar con constantes de equilibrio y en la constante va concentración molar. Así que para no cometer errores por ahí de entrada conviene directamente trabajar con concentración molar. Entonces me voy a hacer una tablita en la cual pondría quiénes son los reactivos y quiénes son los productos y pondría la condición inicial. La condición inicial
sería, para el hidrógeno, 0,5 mol por litro. Fíjense, tengo un mol de hidrógeno en 2 litros, o sea, la concentración de hidrógeno inicial es 0,5. La concentración de yodo inicial es 0,4 mol por litro y la concentración de yoduro de hidrógeno es 0,25 mol por litro. Eso es la mezcla inicial, que fue la que yo usé para calcular Q. Ahora, si ustedes recuerdan lo que vimos en la diapositiva anterior, como Q me había dado menor que la constante, había podido predecir que la reacción se iba a desplazar de izquierda a derecha, es decir, se iba a generar más producto. Bien, o sea que entonces yo ya sé para dónde se va a desplazar esta reacción para alcanzar el equilibrio. Se va a desplazar hacia la derecha. Acá viene otra variación que puede ocurrir y por eso les pido, les recomiendo que lo piensen. Más que recordar cómo se hace, que lo piensen. Yo ya sé que la reacción va a ir hacia la derecha, hacia los productos. Entonces, la cantidad de reactivos va a tener que disminuir y la cantidad de producto va a tener que aumentar. ¿En qué cantidad? Se puede plantear de distintas maneras, pero yo les voy a dar una. Vamos a llamar X a los moles por litro de hidrógeno que se consume, ¿verdad? Y esto es otra recomendación. Cuando definan esta famosa X que ustedes van a ver en estos ejercicios, y algunos ya han hecho esto, denle un sentido. Es decir, escriban exactamente a qué están llamando X. Esto va a facilitarles después la interpretación del resultado y que escriban la respuesta correcta. Porque alguien podría haber planteado otra cosa. X para mí son entonces los moles por litro de hidrógeno que se consumen. Así que entonces, ¿cuál va a ser el cambio que se va a producir en la concentración de hidrógeno? Menos X, ¿no? A lo que tenía le voy a tener que restar los moles por litro que se consumieron. Y para el yodo, bueno, para el yodo me fijo en la relación estequiométrica. Fíjense que por cada mol de hidrógeno que reacciona, se consume un mol de yodo. Así que entonces por cada X moles que se consuman, se va a consumir la misma cantidad. Por lo tanto, también la variación va a ser menos X. En el caso del yoduro de hidrógeno, la relación estequiométrica me dice que por cada mol de hidrógeno que se consuma, se forman 2 moles de yoduro de hidrógeno. Así que entonces por cada X moles de hidrógeno que reaccionen, se forman 2X moles de yoduro de hidrógeno. La variación va a ser ahora más 2X. Este más es porque está apareciendo. Este menos es porque está desapareciendo. Bueno, ¿cómo haría para averiguar cuánto vale X? Cuando se alcance el equilibrio, la concentración de hidrógeno va a ser la inicial, menos X, la de yodo va a ser la inicial, menos X, la de yoduro de hidrógeno va a ser la inicial, más 2X. Y ahora esto son concentraciones de equilibrio, concentraciones molares de equilibrio. Si son las concentraciones molares de equilibrio, entonces van a satisfacer la expresión de la constante de equilibrio. Por eso les insisto con que escriban, por lo menos al principio hasta que se acostumbren y lo sepan diferenciar bien, que escriban en la expresión de la constante que esta concentración es la concentración de equilibrio, no es cualquier concentración. Bueno, reemplazo, y en este caso, observen, no hice el desarrollo, pero observen que les va a quedar una ecuación cuadrática. Entonces, resolviendo una ecuación cuadrática, van a tener dos valores, dos raíces. O sea, matemáticamente hay dos soluciones para este problema. Brevemente, esto ya pasa a ser un problema de álgebra. Tendrán que desarrollar este binomio, hacer esta multiplicación, pasar de términos, juntar todo lo que tiene x, lo que tiene x cuadrado, y después hacer la resolución de una ecuación de segundo grado. Bueno, eso le arroja dos raíces. Desde el punto de vista matemático, eso tiene dos soluciones. Y están bien. Pero, desde el punto de vista químico, no está bien. O sea, tengo que elegir una. Y por eso insisto en que escriban claramente a qué llamaron X. Fíjense, X eran los moles por litro de hidrógeno consumido. Entonces, ¿cuál es la condición
que tiene que tener X. Yo no puedo consumir más hidrógeno que el que tenía. O sea que X, y esto se ve claramente acá, no puede ser mayor que 0,5. No tiene sentido físico. Entonces, este valor, que es 0,68, no tiene sentido físico y lo tacho. La solución es 0,315. ¿Qué es X? Los moles por litro de hidrógeno consumido. Ahora viene una última recomendación. Observen atentamente cuál es la pregunta. ¿Qué era lo que preguntaban? Preguntaban cuáles son las concentraciones una vez alcanzado el equilibrio. O sea, cuánto valen las concentraciones finales, que son estas que están acá. Por lo tanto, una vez que averiguo el valor de X, tendré que reemplazar en cada una de estas expresiones y obtener los valores finales, que son estos que están acá. O sea, a título general, independientemente del tema que estemos tratando, presten mucha atención siempre a cuál es la pregunta y contesten exactamente lo que se les preguntó, porque eso hace que la pregunta esté bien. Bien, vamos a continuar un poquito con el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier me va a permitir analizar qué ocurre con el estado de equilibrio cuando, de forma cualitativa, cuando ese estado de equilibrio es perturbado. Entonces, básicamente lo que dice es que si un sistema que ha alcanzado el equilibrio químico es perturbado, y cuando se dice perturbado se entiende por provocar un cambio de concentración, de temperatura, de presión, de volumen, el sistema reacciona oponiéndose a la perturbación de modo de volver a la condición de equilibrio. O sea, lo que dice Le Chatelier es, tengo un sistema que está en equilibrio, o sea que permanecería en esas condiciones, con esas concentraciones indefinidamente, y ahora, de modo externo, se lo perturba, se lo altera. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema reacciona, se desplaza. Es decir, esa reacción se desplaza en un sentido o en el otro, es decir, hacia los productos o hacia los reactivos, o tal vez a ningún lado, queda igual, de tal manera de alcanzar nuevamente un estado de equilibrio. Eso es esencialmente lo que dice el principio de Le Chatelier. Tomando, por ejemplo, nuestra reacción modelo, supongamos que tenemos esta mezcla gaseosa encerrada en un cilindro con un pistón, y aquí tenemos representado las moléculas de nitrógeno, las de hidrógeno y las de amoníaco. Así que entonces tenemos una mezcla que está en equilibrio, en alguna condición, es decir, acá esto tendrá algún valor de concentraciones de tal manera que satisfacen la constante de equilibrio, y eso está a una cierta temperatura, llamémosle temperatura 1, a una cierta presión, presión 1, y ocupando un cierto volumen, volumen 1. Bueno, ahora de manera externa lo altero. Por ejemplo, aumento la presión. Aumento la presión, con lo cual el pistón se comprime. Se comprime y ahora esta mezcla, digamos, la situación de equilibrio a tiempo cero, ahora lo vamos a ver mejor en otro gráfico, se alteró. El sistema ya deja de estar en equilibrio. ¿Qué es lo que dice Le Chatelier? Que el sistema reacciona oponiéndose a la perturbación de modo de alcanzar nuevamente un estado de equilibrio. En ese nuevo estado de equilibrio, en mi ejemplo, la temperatura la dejé constante, supongamos que la temperatura no se modificó, la presión necesariamente tiene que aumentar, porque la aumenté en forma externa, y el volumen disminuyó, es una mezcla de gases. ¿Para dónde se desplazaría esto según Le Chatelier? Bueno, fíjense, tenía un sistema que tenía una cierta presión y un cierto volumen, y aumenté la presión. Si aumento la presión, el volumen disminuye. Uno podría pensar, lo podría pensar de dos maneras. Si aumento la presión, el volumen disminuye, con lo cual el sistema se desplaza hacia donde hay menos volumen. O tal vez más fácil de pensarlo todavía, el sistema aumentó la presión. Bueno, entonces
va a desplazarse de tal manera de disminuirla. ¿Cuál es la forma de disminuirla? Va a ir a un lugar donde hay menor número de moles gaseosos. En este caso, fíjense que del lado de los productos tengo 2 moles gaseosos y del lado de los reactivos tengo 4. O sea que se va a desplazar de izquierda a derecha. Cuando a este sistema gaseoso que esté en equilibrio se le aumenta la presión, entonces se va a producir un desplazamiento hacia la derecha. Y lo que es fundamental es que, como la temperatura permaneció constante, la constante de equilibrio no cambia. Lo que cambia es el juego de concentraciones de equilibrio, pero no la constante. La constante sigue siendo la misma, porque la constante varía solamente con la temperatura. Cuando tengo una reacción química, es fundamental saber cuál es su delta H, si es una reacción endotérmica o exotérmica. En este caso, por ejemplo, esta reacción es exotérmica, tiene un delta H negativo, es decir, libera energía, libera calor a presión constante cuando la reacción progresa en forma directa. ¿Cuáles son las alteraciones que podría analizar para aplicar el principio de Le Chatelier? Bueno, una sería cambiar la concentración de los reactivos de los productos o la presión parcial, también podría ser otra manera de expresarlo. Otra sería cambiar el volumen. Otra podría ser cambiar la presión, como es lo que mostré recién. Y ese cambio de presión podría ocurrir modificando el volumen o también agregando un reactivo o un producto, lo cual modificaría la presión, o agregado de un gas inerte. Alguno podría pensar, ¿qué pasa si agrego un gas inerte? Por eso está el signo de pregunta acá. Bueno, ¿un gas inerte qué sería? Y un gas inerte sería un gas que no interfiere, que no reacciona ni con los reactivos ni con los productos. Por ejemplo, en este caso, supongamos que inyectara en ese recipiente argón. Bueno, indudablemente cambiarían las presiones, pero la alteración de las presiones parciales sería la misma, sería, digamos, sería proporcional, con lo cual el agregado de un gas inerte no altera la posición de equilibrio. Si uno tiene duda respecto de esto y no lo puede resolver con el principio de Le Chatelier, lo que tiene que hacer es plantear Q, que recuerden, me permitía predecir qué pasaba con el desplazamiento de un equilibrio. Es decir, frente a una situación que uno no entiende bien, plantea Q, Q sub C o Q sub P, y lo compara con la constante, y se fija a ver si cambió o si no cambió. En este caso verían que frente al agregado de un gas inerte, el valor antes y después del agregado permanece constante, con lo cual el equilibrio no se altera. Otro caso en el cual no se alteraría un equilibrio sería, no es el caso de esta reacción, pero podría ser que el número de moles gaseosos sea el mismo para los productos que para los reactivos. Entonces, el sistema no tendría posibilidad de reaccionar frente a ese cambio. Si yo tuviera un sistema que tiene, por ejemplo, un mol de producto y un mol de reactivo, o sea, coeficiente estequiométrico 1 y 1, y le cambiara la presión, bueno, entonces no se podría desplazar en un sentido tal de disminuir el número de moles gaseosos, por lo cual la posición de equilibrio no cambia, el equilibrio no se desplazaría. Otro cambio posible sería la variación de temperatura. Recuerden que la constante de equilibrio depende de la temperatura. Pero entonces, en este caso, en el caso de la variación de temperatura, no solo va a cambiar la constante, sino que también va a cambiar la posición de equilibrio. Y la otra pregunta podría ser, ¿qué pasa si uno agrega un catalizador? Bueno, un catalizador es un tema que ustedes trataron en cinética química recientemente. Si ustedes recuerdan, un catalizador es una sustancia que no interviene directamente en la reacción, es decir, no se consume ni se forma, pero que acelera la reacción. Concretamente, el catalizador disminuía la energía de activación. Vamos a volver sobre eso en un momento. Bueno, continuamos analizando
en esta reacción modelo que hemos tomado, el efecto de la concentración. Parto de una cierta situación de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, esta, en la cual, fíjense, ¿por qué digo que es de equilibrio? La concentración no está cambiando con el tiempo, o sea que esto corresponde a una situación de equilibrio, donde tengo una cierta cantidad de los reactivos y de los productos. Ahora, a este tiempo lo perturbo. ¿En qué consiste la perturbación? Bueno, en este caso la perturbación consiste en el agregado de hidrógeno. O sea, estoy aumentando en este momento la concentración de hidrógeno. Recuerden lo que decía Le Chatelier. Tengo un sistema en equilibrio, frente a una perturbación, el sistema se desplaza, reacciona de tal forma de compensar la perturbación y alcanzar otro estado de equilibrio. Si se agregó hidrógeno, entonces, en este momento el sistema es sacado de la condición de equilibrio. ¿Qué tendría que pasar? Y el sistema intentaría consumirlo. Si agregué un reactivo, lo va a consumir. Entonces la concentración de hidrógeno va a disminuir. Mientras disminuya la concentración de hidrógeno, va a tener que disminuir también la concentración de nitrógeno, porque es el otro reactivo. Y a su vez va a tener que aumentar la cantidad de amoníaco. Ahora, eso ocurre de tal modo que las velocidades de las reacciones directa e inversa van cambiando y llega un momento que nuevamente se restablece la condición de equilibrio. Es decir, se alcanza una condición de equilibrio. O sea que en este gráfico tenemos dos situaciones de equilibrio, al inicio y al final. En el medio, la situación no es de equilibrio. Lo que me interesa que vean es que se alcanza una condición de equilibrio, pero que es distinta de la inicial. ¿Qué es lo que tienen en común? Que en los dos casos se respeta la constante. Es decir, en los dos casos, si yo reemplazo por este juego de concentraciones, tengo el valor de la constante, y si reemplazo por este juego de concentraciones también. En cambio, si reemplazara por algún valor correspondiente a esta zona, en la cual el sistema está cambiando, no. ¿Por qué? Porque en esta parte lo que podría plantear es Q sub C o Q sub P, pero no la constante de equilibrio, porque el sistema no está en equilibrio. Una aclaración con respecto a esta reacción. En esta reacción, cuando agrego un reactivo, se produce una situación como esta. Si hubiera agregado un producto, por ejemplo amoníaco, ¿qué habría pasado? Y habría pasado el caso inverso. Es decir, habría aumentado a un cierto tiempo, habría aumentado la concentración de amoníaco y entonces el sistema se desplazaba ¿de qué manera? Consumiéndolo, es decir, se hubiera desplazado en este sentido, de derecha a izquierda. Iba a bajar la concentración de amoníaco e iba a subir la de nitrógeno y la de hidrógeno hasta alcanzar el equilibrio. En cualquiera de esos casos, la constante no se modifica. Ahora, la perturbación que sí va a modificar la constante de equilibrio es la variación de temperatura, porque recuerden que la variación de temperatura, que la constante de equilibrio depende de la temperatura. Respecto de esto, y antes de pasar al siguiente análisis, quisiera hacer una aclaración. Yo les dije, cuando uno escribe una ecuación, tiene que agregar la información de si la reacción es exotérmica o endotérmica, y eso lo hace escribiendo cuál es el valor que corresponde de delta H. Si es negativo, es una reacción exotérmica, o sea, la reacción libera calor. Si es positivo, es una reacción endotérmica, la reacción absorbe calor. El calor es un método de transferencia de energía. Eso lo vieron en la introducción a la química. Entonces, si bien en algunos libros, y a veces nosotros mismos, cuando les explicamos los problemas, agregamos el calor a la ecuación estequiométrica, eso es, digamos, tómenlo como una regla mnemotécnica, como una ayuda para poder resolver el problema, pero no es correcto.
Ya van a ver exactamente cuál es la forma correcta de tratarlo, eso lo vamos a ver al final de la segunda clase. A modo de, con esta salvedad, diciendo que esto que estamos haciendo es una regla mnemotécnica, cuando uno tiene una reacción que tiene un delta H negativo, o sea que es exotérmica, que libera calor, eso sería como si el calor fuera un producto. Entonces, si a esta reacción, de alguna manera, le modificara la temperatura, podría predecir, utilizando esta salvedad, para qué lado se va a desplazar. De esto lo vamos a volver a ver, pero ya que lo tenemos escrito aquí, fíjense, si a esta reacción que es exotérmica le aumentara la temperatura, o sea, le estaría agregando externamente energía, el sistema se opone tratando de consumirla. ¿Cuál es la forma de consumir la energía? Haciendo la reacción inversa, consumiendo este calor, esta energía, o sea, yendo en el sentido de derecha a izquierda. O sea que para esta reacción que es exotérmica, cuando se aumenta la temperatura externamente, el equilibrio se desplaza de derecha a izquierda. Si en cambio, para esta reacción que es exotérmica, que podríamos considerar como una forma, una regla mnemotécnica, podríamos considerar al calor como un producto, si a este sistema lo enfriara, le estaría quitando energía. ¿Cómo reacciona el sistema? Tratando de producir energía. ¿Y eso cómo lo hace? Con la reacción directa. O sea, que si a este sistema le bajo la temperatura, entonces el equilibrio se desplaza de izquierda a derecha. Sobre esto vamos a volver. Pero me interesa recalcar la idea de que esto que uno escribe de un lado o del otro, es una regla mnemotécnica. No es correcto. Aquí tenemos otro ejemplo para analizar el efecto de la temperatura. Acá tenemos una reacción en la cual esta especie, que es el ion hexaacuo cobalto 2, reacciona con cloruros para dar este otro complejo que se llama tetraclorocobaltato 2 y liberar agua. Esa reacción es endotérmica, o sea, tiene un delta H positivo, es endotérmica, absorbe energía, absorbe calor. Siguiendo nuestra regla mnemotécnica, vamos a poner al calor como un reactivo. Así que entonces, insisto, como regla mnemotécnica, cuando tenga una reacción con un delta H positivo, o sea que absorbe energía, el calor sería como si fuera un reactivo. Y si fuera una reacción exotérmica, como la anterior, el calor sería un producto. Siempre hablando como regla mnemotécnica. Esta reacción podría desplazarla cambiando la temperatura. Por ejemplo, si yo tuviera una mezcla de estos dos complejos, el complejo del cobalto con el agua o con el cloruro, que acá están representados por las esferitas rosa y azules respectivamente, a una cierta temperatura, supongamos temperatura ambiente a 20 grados, tengo una mezcla que está en equilibrio y un color determinado, que es una mezcla de los dos colores de ambos complejos. Ahora, yo podría bajar la temperatura, llevándolo a 0. Si bajo la temperatura, fíjense lo que le pasó al tubo. Se puso rosa. O sea, se formó más hexaacuo cobalto 2. O dicho de otra manera, el equilibrio se desplazó hacia la izquierda. Bueno, ¿cómo lo entiendo eso? Y lo podría entender utilizando esa regla mnemotécnica. Fíjense, yo tenía esta reacción que era endotérmica. Si la enfrío, le estoy quitando energía. Si le quito energía, el sistema responde liberando energía. Para liberar energía tiene que ir de derecha a izquierda. Por eso la reacción se desplazó
hacia la izquierda. En este caso, y me interesaría repetirlo hasta el cansancio, la constante de equilibrio depende solamente de la temperatura. En todos los otros casos que vimos del análisis de factores que influyen sobre el equilibrio, la constante permanece constante, siempre. En este caso, la constante varía con la temperatura. Entonces, solamente en este caso, voy a usar ese análisis de para dónde se desplaza el equilibrio, lo voy a usar para predecir qué le pasa a la constante también. Después lo van a entender nuevamente al final de la segunda clase por qué ocurre esto. Pero lo que podríamos decir es, tengo esta reacción que es endotérmica, bajo la temperatura. El sistema responde liberando energía, por lo tanto se desplaza hacia la derecha. Si se desplaza hacia la derecha, bajan los productos y suben los reactivos. O sea que en la constante tiene que disminuir, ¿no? Porque bajan los productos y suben los reactivos. Si hago el caso inverso, es decir, por ejemplo, parto de nuevo del tubo a 20 grados y ahora lo llevo a 50, fíjense que el tubo se pone azul. O sea, aumenta la proporción de moléculas de iones que están como tetraclorocobaltato. Entonces, cuando aumente la temperatura, el sistema reacciona desplazándose hacia la derecha. ¿Cómo lo entiendo o cómo lo justifico mirando esto? De nuevo, tengo una reacción que es endotérmica. Si aumenté la temperatura, estoy suministrando energía. ¿Cómo reacciona el sistema? Consumiendo esa energía. Para consumir la energía, lo que ocurre es la reacción directa. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. En este caso, solamente en este caso, y porque estoy trabajando con la temperatura, voy a analizar lo que le pasa a la constante, porque yo sé que la constante va a cambiar porque cambia la temperatura. ¿Y cómo lo puedo predecir? Mirando lo que le pasó al equilibrio, pero solamente en este caso. ¿Qué le pasó? Se desplazó hacia la derecha, aumentó la proporción de productos y bajó la proporción de reactivos, con lo cual la constante va a aumentar. Si estuviera planteado, y seguramente lo van a hacer como ejercicio en la guía, y si no planteenlo ustedes, traten de pensar qué pasaría con la reacción anterior, que es exotérmica, qué pasaría cuando subo la temperatura o cuando la bajo, qué pasa con el equilibrio y qué pasa con la constante. Para ilustrar esto mismo, acá tengo esta reacción, digamos, va a ser familiar para ustedes muchas veces en el laboratorio, porque en el laboratorio se usa desecadores, en algunos laboratorios se usa desecadores para mantener material deshidratado. Y un desecante muy utilizado es el dióxido el sílica gel. El sílica gel es básicamente incoloro, pero se lo embebe de una solución de tetraclorocobaltato para que quede azul cuando está deshidratado. De tal manera que cuando se hidrata se transforma en hexacuo cobalto, que es rosado, y de esta manera uno conoce que el agente desecante se ha hidratado y que es momento de regenerarlo o reponerlo. Bueno, entonces, la reacción es la reacción que les comenté recién. Cuando el sílica gel está deshidratado, el equilibrio está desplazado hacia el tetraclorocobaltato. ¿Deshidratado qué sería? Que yo elimine el agua. Entonces, si yo hago que el agua se vaya, desplazo este equilibrio para acá. Con lo cual, el sílica gel quedaría azul. Si en cambio hay humedad ambiente, el agua hidrata a este ion, lo transforma en el hexacuo cobalto 2 y el color es rosa, ¿verdad? O sea que yo puedo desplazar este equilibrio jugando con la cantidad de agua presente en el sistema, ya sea como agua gaseosa, como agua en estado gaseoso o como agua líquida. También puedo jugar con esto, con la temperatura, porque fíjense, esta reacción es una reacción endotérmica. Entonces, si aumenta la temperatura,
el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, como vimos recientemente, mientras que si baja la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Así que entonces se construyen, con esto se construyen unos artefactitos que ahora les voy a mostrar, en el cual se pinta una cara con sílica gel embebido en esta sal, de tal manera que cuando haya alta humedad ambiente, el sílica gel va a pasar de azul a rosa, y eso puede pasar tanto porque hay alta humedad ambiente o porque hay baja temperatura. Cualquiera de los dos casos se desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Y en caso inverso, cuando hay baja humedad ambiente, es decir, poca agua, o cuando hay alta temperatura, se desplaza hacia la derecha. Bueno, eso se usa para estos artefactos que seguramente alguno habrá comprado en Mar del Plata, Luján, etcétera, que funciona en base a esta reacción. Cuando el equilibrio, cuando tengo alta humedad y baja temperatura, esto se pone color rosa y anuncia lluvia. Cuando tengo condiciones de baja humedad y alta temperatura, eso predice que va a haber buen tiempo. Bueno, el principio de Letellier, el efecto de un catalizador, esto yo ya se lo adelanté al principio, pero lo voy a mostrar un poquito mejor ahora. Si tengo una reacción cualquiera, por ejemplo en esta, representada en un sistema de ejes en el cual en el eje Y tengo la energía y en el eje X tengo la coordenada de reacción. Si tengo esta reacción, estos son los reactivos y estos son los productos, esto lo vieron en la clase de cinética recientemente, para que ocurra la reacción es necesario que los reactivos superen una barrera de energía, que es la llamada energía de activación, para dar los productos. En este gráfico, la diferencia que hay entre la energía de los reactivos y de los productos se ve en este estado y este estado, ¿verdad? En este caso sería un estado en el cual los productos tienen menos energía que los reactivos, o sea que esta sería una reacción exotérmica. La energía de activación de la reacción directa está representada por la diferencia que hay entre la energía del estado activado y la energía de los reactivos. Y la energía de la reacción inversa está representada por la diferencia que hay entre la energía del estado activado y la de los productos. En ambos casos, estoy hablando de la reacción de la curva esta en rojo, que corresponde a la reacción sin catalizador. Ahora, si yo agregara un catalizador, ¿qué es lo que pasaría? El catalizador modifica el mecanismo de reacción, ofrece otro camino de reacción que tiene una energía de activación menor. Como tiene una energía de activación menor, la reacción se hace más rápida. Pero no hay que perder de vista que modifica tanto la energía de activación de la reacción directa como la de la reacción inversa. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el sistema alcanza más rápido el equilibrio en el caso de que haya presente un catalizador, pero no se modifica la posición de equilibrio. Así que entonces, si tengo un sistema que está en equilibrio y le agrego un catalizador, ¿qué le va a pasar a la posición de equilibrio? Nada, va a quedar igual. Porque lo único que va a ocurrir es que los procesos de las reacciones directas e inversas ocurren más rápido, pero va a seguir permaneciendo en equilibrio. El catalizador no afecta al equilibrio, afecta a la velocidad de la reacción, nada más. Y tampoco afecta a la constante de equilibrio. Bueno, para terminar con esto, con esta parte, con esta clase, vamos a analizar un poquito en detalle esta reacción que estuvimos utilizando en el contexto de un proceso industrial que se llama proceso Haber. Esto está muy bien explicado en el libro Brown, se los recomiendo porque aparte es muy interesante que vean el contexto histórico en el cual se hizo este desarrollo. Esta reacción es importante porque permite generar amoníaco, que es un insumo
utilizado en agroindustria para fertilizantes y también lamentablemente en armamentos para generar explosivos, a partir de nitrógeno gaseoso. Como les dije, la reacción es exotérmica. O sea, siguiendo con nuestro formulismo, podríamos decir que si es exotérmica, libera energía, así que el calor lo vamos a considerar como si fuera un producto. Bueno, en este gráfico que está aquí tengo representado el porcentaje de amoníaco en equilibrio en función de la presión total del sistema o en función de la temperatura. ¿Por qué el porcentaje de amoníaco? Porque esto es un proceso industrial, es decir, la idea es generar la mayor cantidad de producto posible, por lo cual habría que desplazar esta reacción lo más posible hacia el lado de los productos. Para esto vamos a utilizar lo que hemos aprendido en estos últimos minutos con el principio de Le Chatelier. Y vamos a ir mirando este gráfico. Antes de mirar el gráfico, si yo quisiera desplazar este equilibrio de izquierda a derecha, ¿qué es lo que podría hacer? Mirando reactivos y productos. Y bueno, lo más obvio sería aumentar la concentración de los reactivos, ¿sí? Ya sea el nitrógeno o el hidrógeno, o los dos, aumentarlo de tal manera de desplazar este equilibrio hacia los productos. La otra sería bajar la concentración de producto. Es decir, si yo lograra de alguna manera sacar el producto, entonces estaría desplazando el equilibrio, jugando simplemente con las concentraciones de reactivo y de producto. Esa sería una primera forma de actuar. ¿Qué otra cosa podría hacer? Bueno, acá está graficado lo que ocurre con la presión total del sistema a distintas temperaturas. Para analizar esto de una manera sencilla, dejemos fija la temperatura. Por ejemplo, esta es 400 grados. Dejemos fija la temperatura en 400 grados y veamos lo que ocurre cuando cambia la presión. Esto se ve que a medida que aumenta la presión total del sistema, el porcentaje de amoníaco en equilibrio aumenta. O dicho de otra manera, a temperatura constante, esta reacción se desplaza hacia la derecha cuando aumenta la presión. ¿Podemos justificar eso? Sí, porque cuando aumenta la presión, recuerden, el sistema, ¿qué hace? Intenta bajar la presión. ¿Cómo lo hace? Pasando al lugar donde hay menor número de moles gaseosos. En este caso, fíjense que en los productos tengo 2 moles gaseosos y en los reactivos tengo 4. Así que entonces, frente a un aumento de presión, el principio de Le Chatelier predice que la reacción se va a desplazar de izquierda a derecha, donde tengo menor número de moles gaseosos. Así que entonces, hasta ahora que tenemos, me convendría aumentar la concentración de nitrógeno o de hidrógeno, aumentar los reactivos. Me convendría bajar la concentración de amoníaco, bajar el producto. Me convendría mantener alta la presión para desplazar el equilibrio. ¿Y qué pasa con la temperatura? Bueno, ahora dejemos fija la presión. Por ejemplo, la presión esta de 500 atmósferas. Y veamos qué ocurre con la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, se observa que el porcentaje de amoníaco en equilibrio baja. Dicho de otra manera, este equilibrio se desplaza para la izquierda. Es menos favorable para generar amoníaco trabajar a altas temperaturas. Así que si yo me fijara solamente en el rendimiento, solamente en cómo desplazar el equilibrio, diría, bueno, entonces lo que tengo que hacer es trabajar a la menor temperatura posible, ¿verdad? O sea, la conclusión de este gráfico sería, trabajemos a alta presión y a baja temperatura. Esa sería la conclusión de este gráfico. ¿Para qué? Para aumentar el rendimiento, es decir, aumentar la producción de amoníaco. ¿Podemos justificar esto de trabajar a baja temperatura utilizando esta ecuación y el principio de Le Chatelier? Sí, porque fíjense, hasta ahora, con lo que sabemos de que para una reacción exotérmica que libera energía, voy a tomar como una regla mnemotécnica el calor como un producto, si bajo la temperatura, estoy quitando energía. Entonces, ¿para dónde reacciona el sistema? Reacciona liberándola. Es decir, que a baja temperatura el sistema se desplaza hacia los productos.
Esto está perfectamente de acuerdo con lo que estábamos hablando con el principio de Le Chatelier. Entonces, esas serían las condiciones. Me conviene trabajar a alta presión y a baja temperatura. ¿Cuál es el problema? Que estamos hablando de un proceso industrial. Si bajo la temperatura, baja la velocidad. O sea que entonces tardaría más tiempo en producir amoníaco. Con lo cual, eso es desfavorable, económicamente desfavorable. Bueno, entonces, ¿cómo se hizo el diseño de este proceso? Se utilizó un reactor en el cual, fíjense, por aquí se hace entrar nitrógeno e hidrógeno, entran los reactivos. Se lo calienta. Para los gases se aumenta la temperatura. Para eso se ayuda con una espiral, una resistencia, y se aumenta la temperatura de los gases. En todo este interín ya están reaccionando el nitrógeno con el hidrógeno para dar amoníaco y liberando energía, ¿no? Ahora, se ajusta este reactor para que trabaje a una temperatura relativamente baja. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un ratito, que me convenía trabajar a bajas temperaturas para que el rendimiento fuera más grande. Pero dijimos que el problema era que era lento. Bueno, para resolver eso se usa un catalizador, se interpone un catalizador, con lo cual la reacción se acelera. O sea que entonces compenso el hecho de tener menor rendimiento a hacer la reacción más rápido. Entonces, luego de que el grueso de la reacción va a ocurrir una vez que pase por el catalizador. Así que lo que sale de acá es una mezcla que ya está enriquecida en amoníaco y que me queda algo de nitrógeno y de hidrógeno. A eso lo hago pasar por una bomba que lo comprime y luego lo hago pasar por un enfriador. Ese enfriador funciona en base a un principio que se llama de Joule-Thomson, en el cual se hace pasar un gas a alta presión por un dispositivo, provocando una abrupta descompresión. O sea, a un gas que viene a alta presión, se lo hace pasar por una abertura más pequeña y se provoca la expansión, y eso hace que el gas, al expandirse, absorba su propia energía cinética, con lo cual se enfría. Y acá se utiliza otro principio, y es que el amoníaco se licúa más fácil que el hidrógeno y que el nitrógeno. Es decir, es más fácil, cuando se enfría una mezcla de gases, es más fácil licuar el amoníaco que licuar el nitrógeno y el hidrógeno. Esto tiene a su vez que ver con otra cosa que ustedes vieron, que es fuerzas intermoleculares. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el amoníaco es más fácil que se licúe? Bueno, porque tiene una magnitud de fuerzas intermoleculares mayor que el nitrógeno y el hidrógeno. Concretamente, fíjense, tiene mayor peso molecular, tiene puentes de hidrógeno, con lo cual la interacción es mayor. Por tener mayor fuerza intermolecular, va a licuar más fácil. En conclusión, lo que estoy haciendo es que el amoníaco se licúe. Si el amoníaco se licúa, es como estar quitándolo de esta reacción, porque en vez de estar gaseoso ahora está licuado. Entonces, estoy quitando producto. Conclusión, estoy desplazando este equilibrio hacia la derecha. El amoníaco formado se recoge aquí en forma líquida y el resto del nitrógeno y el hidrógeno que no reaccionó se recicla en el nuevo proceso. Así que entonces fíjense que en este proceso Haber se logra producir amoníaco a partir de nitrógeno gaseoso con alta eficiencia, porque se aumenta la concentración de reactivos, se trabaja a alta presión, con lo cual se desplaza la reacción hacia donde hay menor número de moles gaseosos, se baja la temperatura, con lo cual, como la reacción es exotérmica, al bajar la temperatura se desplaza el equilibrio para la derecha, se utiliza un catalizador que, si bien no afecta el equilibrio, el catalizador hace que la reacción vaya más rápido, y con eso compenso el hecho de trabajar a baja temperatura,
y se retira el producto, con lo cual estoy quitando este producto y el equilibrio se desplaza de nuevo hacia la derecha. Bueno, con esto vamos a dar por terminada esta primera clase y vamos a continuar en la siguiente con una parte más corta que tiene que ver con la relación que existe entre la constante y energía libre. Nos vemos en breve.